A todos, bienvenidos a esta reunión clínica mensual. Hoy vamos a hablar de diabetes, infecciones y algo más. Tenemos como panelistas a la doctora Alba Guerrero. Ella es especialista en medicina interna, es especialista en endocrinología y metabolismo. Ella le representa a la Sociedad Paraguaya de Endocrino. A la doctora Celeste Villalba, especialista en nefrología y hipertensión arterial y especialista en diabetología también. Viene representando a la Sociedad Paraguaya de Nefrología, al doctor Federico Lescano, especialista en medicina familiar, especialista en geriatría y gerontología, magíster en salud pública, jefe de acreditación del Instituto Nacional de Salud. También es docente tutor del posgrado de medicina familiar de la Universidad Católica. Viene como representante de la Sociedad Paraguaya de Medicina Familiar. Quisimos hablar con Elena. Elena y yo vamos a hablar hoy. Yo soy la doctora Rocío Olmedo. Soy infectóloga clínica, trabajo en el Instituto de Medicina Tropical y en el Instituto de Previsión Social, en el Hospital Central, en el Servicio de Infectología. La doctora Elena Candia también es especialista en infectología clínica, es infectóloga clínica del Hospital Central y consultora de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital General de Luque también. Y sí, también le presento al doctor Juan Acosta, especialista en nefrología también y trasplante. Viene por la Sociedad de Trasplante, nos acompaña hoy. Quisimos hablar un poquito de este tema porque es un gran problema para nosotros. La diabetes y las infecciones relacionadas a la inmunodepresión que causa la diabetes. Bueno, para empezar, yo voy a hablar de infección urinaria. Creo que ahí... no, eso. Bueno, la primera charla quiero hablar un poquito de infección urinaria. Sobre todo, es realmente una infección urinaria, que creo que no hay tanto problema con la infección urinaria, sino que el sobrediagnóstico de la infección urinaria. Bueno, arrancando les presento un caso clínico. Voy a presentarle 3 casitos que son casos que vi en el consultorio y también haciendo interconsultas. El primer caso se trata de una mujer de 30 años, ella es sexualmente activa, presenta dolor tipo quemadura durante la micción y fue remitida de otro hospital al consultorio de infectología para tratamiento de infección urinaria. Puse entre comillas infección urinaria porque vamos a ver después si se trata o no de una infección urinaria. En cuanto al examen físico, leucorrea abundante, maloliente, lesiones de rascado en vulva. Bueno, le pido una orina simple para que se fijen. Este es el examen original. Transcribí acá para que se vea mejor. Esta es la orina, tiene un aspecto límpido, color amarillo, nitritos negativos, no se observan hemoglobinas y 0,1 leucocitos por campo. Es una buena muestra. Le instruí cómo tiene que tomar la orina porque ella había traído una orina anterior que era una mala muestra, tenía más células epiteliales que leucocitos por campo. Entonces, con una buena toma, posterior a la instrucción, esta fue la orina que conseguimos. Que resultó ser una vulvovaginitis candidiásica. Este es un flagelo, sobre todo en las pacientes diabéticas, afecta a cualquier tipo a mujeres de todo tipo de edad, pero sobre todo a las pacientes con diabetes por la inmunodepresión que eso representa. Quiero aclarar que esta es una foto una foto ilustrativa nomás, no es una foto de la paciente, pero esto es lo que se ve. La leucorrea blanquecina tipo leche cortada, maloliente, pica muchísimo. Ella es eso lo que vino refiriendo. Los médicos de otro hospital vieron que tenía una orina patológica, le preguntaron, ¿te pica? Sí, me pica. Y esto es lo que en realidad ella tenía. Me pica es sinónimo de lesiones en vulva por rascado. La orina entra en contacto con esas lesiones y eso es lo que ocurre, ¿verdad? Pica o duele tipo quemadura, pero al orinar. Bueno, en cuanto al caso clínico, al segundo caso clínico, perdón, se trata de un varón de 79 años, hipertenso, diabético, obeso, consultó, es traído por familiares a la urgencia por fiebre con escalofríos, dolor intenso en hipogastro y disuria,
ingresa taquicárdico con sudoración fría. Como antecedente, una semana antes presentó una retención aguda de orina y fue sondado por una hiperplasia prostática. Eso ocurrió una semana antes, no tiene historia de antibiótico-terapia previa y ingresa por este cuadro clínico en muy mal estado general. Fue sondado, esta es la orina que se consiguió. Este es el urocultivo. Fíjense en el sedimento, es una buena muestra, se tomó con la sonda. Leucocitos mayores a 50 por campo, hematíes 20 a 25, células epiteliales planas en escasa cantidad. El cultivo, un recuento de colonias mayor a 100.000 unidades formadora. Se aisló Escherichia coli y para nuestra sorpresa fue bastante sensible porque es una infección urinaria nosocomial, ocurrió después de un sondaje, pero el paciente no tenía historia previa de antibióticos. Bueno, se trata de una sepsia a punto de partida urinario. Por suerte se tomaron todas las medidas, se realizaron los antibióticos pertinentes y el paciente hoy día está en su casa, ¿verdad? En cuanto al caso clínico 3, se trata de un varón de 66 años, portador de hiperplasia prostática, portador de sonda vesical hace 3 meses, recibió ya varios esquemas de antibiótico en los últimos 6 meses. Acude al consultorio sin signos de irritación vesical, sin dolor, sin ninguna molestia. Se encontraban planes de una RTUP, de una toma de muestra, de una cirugía prostática endoscópica a través de la uretra y fue derivado de urología por urocultivos persistentemente positivos. Bueno, nosotros le vimos, esto él ya nos había traído. Esta es la bacteria que se aislaba constantemente, tenía varios, solamente les puse 2 para ver cómo cambia la resistencia después de un tratamiento. Una de las muestras, la primera muestra que vimos era sensible a cefazolina, amoxicilina más clavulánico, cefotaxima, cipro, nitrofurantoína, genta. Ya era resistente a trimetoprim sulfa, consumió muchísimas veces trimetoprim sulfa antes del sondaje inclusive, porque siempre presentaba orina patológica. Bueno, y con este urocultivo él recibió ciprofloxacina, fue tratado por otros médicos, fue tratado, le repiten el urocultivo porque como él estaba en planes de un procedimiento urológico, le decían que él tenía que tener un urocultivo sin desarrollo bacteriano para poder someterse al procedimiento. Entonces vuelve a crecer, mismo germen, misma cantidad de unidad formadora de colonia, pero esta vez ya resistente no solo a trimetoprim, sino que también ya a ciprofloxacina. Estos casos vemos muchísimos, se tratan de más. Bueno, en este caso fue una bacteria asintomática. El paciente recibió antibióticos de profilaxis, pudo realizarse el tratamiento, el procedimiento quirúrgico y no pasó nada, no se murió el paciente, está bien, ¿verdad? Bueno, eso quiero que tengan en cuenta estas situaciones. Esto es nuestro pan de cada día en infectología, en pacientes de consultorio, en pacientes internados, muchísimas cirugías suspendidas por bacteriuria asintomática. Entonces, quería traspolarle esta realidad nuestra para que ustedes sepan que realmente es un flagelo para nosotros. Bueno, en cuanto a la clasificación, hay varias clasificaciones. Esta es la más práctica. Cistitis aguda, pielonefritis aguda. Sería en cuanto a la anatomía. El manejo es diferente, por eso les plasmé esto, cistitis aguda, pielonefritis aguda, por el tiempo antibiótico y de repente también para la elección del antibiótico empírico. Bueno, cistitis, vejiga y tracto urinario inferior y pielonefritis, riñón y tracto urinario superior sería. Bueno, en cuanto a la etiología, creo que esto se mantiene a nivel mundial. La reina causante de todas las infecciones urinarias tanto nosocomiales como comunitarias, es la E. coli hasta hoy. Klebsiella pneumoniae en segundo lugar, también Enterococcus, Staphylococcus saprophyticus, sobre todo en mujeres, Streptococcus beta-hemolítico, sobre todo en embarazadas,
y gérmenes causantes de ITS en varones jóvenes. Quiero que tengan muy en cuenta esto. El varón joven, menor de 40 años, que viene por infección urinaria, que probablemente no tiene todavía problemas prostáticos, siempre hay que descartar infecciones de transmisión sexual, ¿sí? Bueno, 50% de las mujeres tendrá un episodio de IVU en sus vidas, 20% de estas mujeres con IVU tendrá otro episodio, o sea, en algún momento, sea la especialidad que hagan, se van a topar con un cuadro de infección urinaria y por eso es súper importante que pongan en práctica lo que les voy a mostrar hoy, si es que no saben. Uno en 20 de cada hombre tendrá un episodio en la vida, mucho menos frecuente en varones por la anatomía misma. Bueno, y en cuanto a la epidemiología de infección urinaria y diabetes, el tracto urinario es el sitio de infección más frecuente. 24% aproximadamente de esas infecciones urinarias se tratan de bacteriuria asintomática en realidad. ¿Por qué podría ocurrir una bacteriuria asintomática? Desde luego porque la vía urinaria ya no es normal, porque desde el punto de vista del deterioro inmunológico, como saben, la hiperglicemia afecta muchísimo a la inmunidad, disminuye la fagocitosis, entre otros mecanismos que después la doctora Candia les va a mostrar. Sobre mal control metabólico también, que implica la hiperglicemia, implica el deterioro inmunológico, problemas propios de la afectación por la diabetes, como el vacío incompleto de la vejiga, y la glucosuria en sí. Hoy día son muy utilizados ciertos antidiabéticos orales como las empaglifosinas, las dapaglifosinas, que el mecanismo de acción hace que haya glucosuria, o sea, glucosa en la orina, entonces eso predispone a mayor posibilidad de infecciones urinarias. Bueno, y en cuanto un poquito a la epidemiología, traté de ponerle de algunos hospitales. Este es un perfil de resistencia de E. coli de origen hospitalario. La fuente es el Laboratorio Central del Ministerio. Corresponde al año 2021, pero acá se pueden fijar. Acá no diferencia entre urocultivo, o sea, muestras urinarias ni de sangre. Acá está todo mezclado, pero para que se ubiquen un poquito las resistencias, estos son porcentajes de resistencia de los distintos antibióticos. Sabemos que cuando es mayor a 20%, la resistencia ya no es factible, o sea, no debería usarse esos antibióticos porque la posibilidad de resistencia intratratamiento es mayor. Entonces, tenemos acá un 41% de resistencia a ciprofloxacina, 46% a sulfa, cefotaxima 27%. Según estos registros, increíblemente, la resistencia es baja todavía a carbapenémicos. Vemos nitrofurantoína 2%, y entre los aminoglucósidos, amicacina también es bastante sensible todavía. Eso es en cuanto a muestras generales. Esto es un poquito Escherichia coli comunitaria de urocultivos en varones, también de muestras comunitarias, también del Laboratorio Central del Ministerio. Acá vemos, les puse los más representativos: nitrofurantoína, trimetoprim-sulfa, ciprofloxacina y cefotaxima. Como vemos, la resistencia del sulfa y cipro mayor al 50%, estos sí que son urinarios. Nitrofurantoína un poquito más del 10% y cefotaxima mayor al 30%. Esto es en varones 15 a 60 años. Estos serían mujeres, cambia un poquito cambian un poquito los datos. Nitrofurantoína menos del 5% inclusive, sulfa y cipro alta resistencia también, cefotaxima 10%. Bueno, y esto es de lo que les estaba hablando recién. Acá pueden ver los distintos antibióticos que se testó y se informó. Acá, como ven, amicacina, baja resistencia según los reportes, nitrofurantoína, baja resistencia, cefotaxima, sulfa y ciprofloxacina, que es lo que les mostré recién. Bueno, estos son datos prohibidos por el Laboratorio de Microbiología del Instituto de Medicina Tropical. Acá estas son muestras de urocultivos, pero acá no se diferencia entre internados ni ambulatorios.
Entonces están mezclados. Entonces acá, como pueden ver también, el perfil de resistencia: cefuroxima más del 30%, ceftriaxona 35%, carbapenémicos por suerte baja resistencia, ciprofloxacina 53%, sulfa 63%, nitrofurantoína por suerte también baja resistencia. Y como ven, varía un poquito en los distintos hospitales. Es súper importante que cada hospital, que cada comunidad tenga su propia epidemiología para poder después elegir el tratamiento empírico y elegir de la mejor forma los antibióticos. Bueno, estos son pacientes fichados en el consultorio de infectología de adultos del Hospital Central del IPS, del Servicio de Infecto. Eran pacientes con bacteriuria asintomática que llegaban al consultorio. Fueron todas bacterias asintomáticas. Seguimos fichando los pacientes, parecen pocos números, pero realmente eran todas bacterias asintomáticas que venían como infección urinaria, que ya fueron tratadas infinidad de veces. El servicio que más remitió fue urología, justamente porque tratan y tratan y tratan y tratan las bacterias asintomáticas, y este es el desenlace. La reina, como le digo, E. coli, el germen más aislado, la bacteria más aislada, también coincide con la literatura a nivel mundial. Este es el perfil de resistencia a ciprofloxacina, 64%, pero ellos vienen con un historial. A pesar de que es resistencia a la bacteria, igual siguen consumiendo ciprofloxacina, pero porque se les indica. Bueno, en cuanto al diagnóstico, les plasmé esto como para que realmente vean que una orina patológica, o sea, ya es patológica desde el punto de vista infectológico cuando tiene a partir de 10 o más leucocitos por milímetros cúbicos. Generalmente una infección urinaria tiene más de 30, 40, 50, dependiendo de la afectación, pero a partir de 10 ya es patológica. Considerando, por supuesto, una orina bien tomada, chorro medio. La mayoría de los pacientes con bacteriuria sintomática o no presentan piuria. Piuria no es sinónimo de infección urinaria. La esterasa leucocitaria positiva es solamente indicadora de piuria, no significa que el paciente tenga una infección. Los nitritos positivos son indicadores de bacteriuria. Quiere decir que hay bacilos gram negativos que están desdoblando nitratos en nitritos. Simplemente eso, no significa tampoco que sea una infección urinaria. También se puede ver hematuria, proteinuria. La proteinuria, mientras no sea más de 2 gramos, podemos controlarlo. Podemos atribuirle eso a una infección urinaria. Bueno, y con respecto al tratamiento, cambia un poquito, pero sobre todo los días de tratamiento en hombres y mujeres. ¿Cómo se elige el tratamiento empírico sobre todo? En este caso, de primera elección, trimetoprim sulfa, un comprimido cada 12 horas sería una excelente opción. Si el patrón de resistencia es menor a 20%, como ya vimos, eso no es lo que nuestra realidad refleja. Entonces, de repente para el varón no elegiríamos trimetoprim, pero es una opción. O de repente, si el paciente nunca recibió antibióticos, podría ser. Nitrofurantoína, 100 miligramos cada 12 horas. Fosfomicina es una excelente opción también. 3 gramos, vienen en sobres de 3 gramos, se usan dosis única. Me hubiese encantado no ponerles las quinolonas, pero son excelentes opciones, sobre todo en los que se sospecha afectación prostática. Entonces, ciprofloxacina, un comprimido cada 12 horas, levofloxacina 750 cada 24 son opciones valederas también. El tiempo estimado de tratamientos de una infección urinaria no complicada con 7 días ya podría ser suficiente, excepto para la fosfomicina, que es de dosis única, que se utiliza en dosis única. Bueno, y si el paciente tuviera criterio de internación, elegiríamos uno de estos antibióticos dependiendo de los antecedentes. Cefalosporina de tercera generación serían una excelente opción, también las fluoroquinolonas y carbapenémicos. Siempre hay que investigar tratamiento antibiótico previo en los últimos 3 meses, manipulación urológica previa o internación reciente, por más de que la internación no haya sido por
por un trastorno urológico para considerar la cobertura antibiótica de gérmenes multiresistentes. Bueno, y con respecto al tratamiento de la cistitis en mujeres, que vemos muchísimos, sin factores de riesgo, trimetopril sulfa, un comprimido cada 12 horas por 3 días, ya es más que suficiente. Nitrofurantoína, un comprimido cada 12 horas por 5 días, son opciones espectaculares en las mujeres mujeres jóvenes sin comorbilidades, que no tienen tratamiento antibiótico previo, ¿sí? A este grupo de mujeres no le vamos a pedir un urocultivo previo para iniciar tratamiento. ¿Por qué? Porque lo más probable es que se trate de una E. coli y que sea sensible. Amoxiclavulánico también es una excelente opción, sobre todo en las embarazadas, un comprimido cada 12 horas por 5 a 7 días. Fosfomicina también, 1 gramo en 120 cc de agua como dosis única. La ciprofloxacina y levofloxacina también son opciones valederas. De repente en las mujeres se puede usar una dosis menor, la mitad de la dosis, 250 cada 12 horas, o levofloxacina 250 cada 24 horas. 3 días ya sería suficiente también en estos casos. Bueno, como complicaciones de la infección urinaria, bacteriemia, sepsis, pielonefritis enfisematosa y absceso renal, que son los cuadros más temidos. Bueno, pielonefritis enfisematosa, les hablo de este cuadro que podría llegar a ser catastrófico porque justamente estamos hablando de IU en diabéticos. La pielonefritis enfisematosa es una infección necrótica severa del parénquima renal. La mortalidad puede ser hasta del 80% sin tratamiento. El 95% de los casos se asocia a diabetes, sobre todo hablando de mal control metabólico. 25-40% de los casos a uropatía obstructiva. E. coli es el germen causal en 70% de los casos. También coincide bastante con la epidemiología de las infecciones urinarias comunitarias o nosocomiales no complicadas. Klebsiella pneumoniae, cándida, Clostridium también podría ser, Staphylococcus aureus, Enterococcus también podrían ser causas. El enfisema, o sea, el gas en las vías urinarias se formaría por una necrosis del tejido, ya sea por hipovolemia, por hiperglucemia. No necesariamente eso ocurre una digestión en cuanto al tejido en sí y producen los gases, no necesariamente porque se trate de un germen anaerobio. Se divide por clases dependiendo de la afectación. El grado 3 y 4 son bueno, 2, 3 y 4 son los más graves en realidad. Clase 1, gas limitado al sistema colector, puede ir desde cistitis a pielonefritis enfisematosa. Clase 2, se limita al parénquima renal. Clase 3, la extensión del gas o el absceso al espacio perinéfrico de los tejidos adyacentes, pero afecta un solo riñón. Y clase 4, afectación de ambos riñones. Vi una vez en la vida, afectación de ambos riñones, el paciente murió. Era diabético y encima era con insuficiencia renal, así que falleció el paciente, no se pudo hacer mucho. Bueno, se presenta como cualquier infección urinaria, sobre todo pielonefritis, fiebre con o sin escalofríos, náuseas, vómitos, leucocitosis, trombocitopenia. Si hay trombocitopenia, es un criterio de mal pronóstico también. Algunos pacientes ya por la digestión del parénquima renal debutan ya con insuficiencia renal. Se observa gas en el riñón en 85% de los casos. Se puede observar hematuria micro o macroscópica. En este caso sí se puede ver una proteinuria ya severa por la insuficiencia renal. Bueno, y cuando vamos a sospechar pielonefritis enfisematosa, ingresa al paciente, el foco probable es árbol urinario, pero el paciente ingresa en mal estado general, entonces convendría pedir una imagen para descartar gas o absceso. Bueno, y en cuanto a la elección del tratamiento, son pilares la antibiótico-terapia, el drenaje percutáneo del gas o la colección purulenta, la resolución de la uropatía obstructiva y hoy día ya no somos tan agresivos
agresivos con la indicación de la nefrectomía de urgencia. Hace unos años atrás, la pielonefritis enfisematosa era indicación de nefrectomía de urgencia, hoy día ya no. Se inician los antibióticos lo más rápido que se pueda y si el paciente en 48 horas o 24 horas sigue presentando mala evolución o no tiene buena evolución, entonces en ese caso recién se considera la nefrectomía. Bueno, ¿cómo elegimos el tratamiento empírico? Esto es válido también para los otros casos de infección urinaria, no necesariamente para la pielonefritis enfisematosa. Si el paciente ingresa crítico, hay que hacer una cobertura amplia. Carbapenémicos más vancomicina cubriendo probablemente estáfilo, cubriendo enterococos también. Si el paciente no tiene riesgo de gérmenes multiresistentes, se podría optar por una cefalosporina de tercera, por piperacilina tazobactam, por fluoroquinolonas que tienen buena llegada. Paciente con riesgo de MDR hay que ser un poco más agresivos, carbapenem, vancomicina, o de repente si hay historia de enterococos banco R, iniciar linezolid, daptomicina y una vez que se tenga el urocultivo disponible, por supuesto que hay que desescalar si es que el germen es sensible a antibióticos de menor espectro, lo que estamos utilizando. El hecho de que el paciente ingrese grave o un paciente grave y no es un motivo como para mantener un carbapenem si es que, o vancomicina si es que el germen es sensible a antibióticos de menor espectro. Bueno, y esto es infección urinaria, creo que más que uno tiene más que claro, pero este es nuestro problema real, la bacteriuria asintomática. Con respecto a la bacteriuria asintomática, ¿cuál es el concepto? Paciente asintomático y urocultivo con desarrollo de 100.000 o más colonias unidades formadoras, unidades formadoras de colonia, perdón, por ml, en 2 muestras consecutivas en las mujeres y una en el hombre. Realmente con una muestra en las mujeres, en la práctica clínica ya lo llevamos a cabo. Es importante también que se fijen que tengan más de 100.000 colonias, desde 100.000 para arriba, porque muchos vienen con 50.000, 10.000, 20.000. Eso es lo más probable es que se trate de la contaminación de la uretra, gérmenes contaminantes de la uretra, no de la vejiga. En cuanto al screening y tratamiento o profilaxis con antibióticos, solo es necesario en embarazadas o antes de algún procedimiento urológico. El resto de los pacientes no deberían tratarse ni siquiera pesquisarse. Bueno, esta es, puse un resumencito acá de la guía de bacteriuria asintomática del ITSA. Ya es otra vez viejita dentro de todo, pero más que vigente. Coincide totalmente con lo que dice el UpToDate, muchísima literatura, yo estoy revisando todo el tiempo porque este es un tema que a mí me apasiona. Casi no hay cambios con respecto a las conductas que tomamos. Bueno, el mensaje es que no es necesario el screening o la pesquisa ni el tratamiento antibiótico de las bacterias asintomáticas en los diabéticos, en pacientes con lesión medular que son sondados o que usan cateterismo intermitente, en pacientes con catéteres urinarios permanentes de corta o larga duración, en cirugías no urológicas, en receptores de trasplante, sobre todo, o sea, en receptores de trasplante estamos hablando de más de un mes, algunas guías dicen más de 2 meses, creo que hay que evaluar cada caso en particular. Y bueno, estos son los pacientes que más vemos que se tratan. Vienen los pacientes con cataratas que se van a someter a cirugías de cataratas y se les suspende, pero 1000 veces la cirugía porque tienen bacteriuria asintomática, colecistectomía que se suspende por bacteriuria asintomática, cardiocirugía, o sea, es una pelea, sobre todo con los cirujanos. Ojalá que haya un cirujano hoy acá, no sé si. Sí, sí, cirugía vascular. O sea, los cirujanos son realmente nuestro blanco, pero bueno, no están acá hoy. Sí, bueno, y bacteriuria asintomática no se trata excepto en las embarazadas.
en las embarazadas se hace tratamiento y no de profilaxis, se hace tratamiento. No iba a poner IVO en gestantes, pero ya que estamos hablando, entonces les voy a dar un pantallacito. 5 a 10% de las gestantes podrían llegar a tener bacteriuria asintomática. Es más frecuente entre la semana 9 y 17. La cistitis puede ocurrir, o sea, hay riesgo de cistitis en 0,3 a 1,3. La bacteriuria asintomática sin tratamiento puede desencadenar pielonefritis. Sabemos que eso puede desencadenar el parto, el niño puede nacer prematuro, eso implica que tenga un bajo peso al nacer y el aumento de la muerte perinatal. Sin tratamiento, 20 a 30% de las gestantes con bacteriuria desarrollará infección urinaria, incluyendo pielonefritis durante el embarazo. Este riesgo se reduce entre un 70 a 80% si la bacteriuria es erradicada. Se recomiendan 7 días de antibiótico para las mujeres embarazadas con bacteriuria asintomática, de repente, por más de que no tengan síntomas, no 3 ni 5, sino que 7. Y bueno, este es un mensaje también, una premisa de la Sociedad Americana de Urología. También les puse porque hasta ellos piensan esto, solo que no lo hacen, ¿verdad? Pero esto no es un problema Paraguay, esto es un problema a nivel mundial. La profilaxis antibiótica elegida debe basarse en patrones de resistencia local, antibiograma y políticas institucionales. Políticas institucionales sería con respecto a decisiones que se toman. Por ejemplo, hay guías que indican una dosis antes del procedimiento urológico. Hay servicios que deciden iniciar 24 horas antes por ciertas cuestiones de ciertos hospitales también. Bueno, profilaxis antibiótica en procedimientos urológicos. Este es nuestro pan de cada día. Las cirugías prostáticas y vesicales endoscópicas sangran mucho, entonces hay manipulación de la mucosa de la vejiga, entonces se tienen que hacer antibióticos de profilaxis, no tratamiento, no necesariamente tratamiento. Cirugías renales percutáneas, las nefrolitotomías, aunque sean percutáneas, también habría que hacer profilaxis por más de que no haya un corte. ¿Por qué? Porque son pacientes que generalmente están con catéter doble J y de repente eso se puede manipular durante ese procedimiento. Es lo más probable que se manipule, eso sangra mucho, hay mucha manipulación a nivel de vía urinaria, entonces por más de que sea por ultrasonido la litotripsia, debe hacerse el tratamiento previo. Ureteroscopía, cistouretrografías, uretroplastias, nefrectomía, prostatectomía, cistectomías, implantes protésicos y cirugías de abordaje vaginal, sobre todo porque cuando hay abordaje vaginal, la uretra está muy cerca, no necesariamente se va a manipular, pero a veces, en la mayoría de los casos, cuando hay prolapso vaginal, también la vejiga está afectada, entonces como va a haber manipulación, entonces se decide el tratamiento de profilaxis. Bueno, y este también es un pan nuestro de cada día, la candiduria. La candiduria en realidad es más frecuente en pacientes hospitalizados. ¿Cuáles son los factores de riesgo para la candiduria? La terapia previa con antibiótico, acá ven que el 90% de los pacientes con candiduria presentan terapia previa con antibióticos. Los dispositivos de drenaje del tracto urinario, sonda vesical, la mayoría está sondada. Diabetes en casi un 40%, trastorno del tracto urinario en un 38% y malignidad en un 22%. Son factores de riesgo. Manejo de la candiduria asintomática no requiere tratamiento antimicótico. Es la misma premisa que la bacteriuria asintomática, a menos que ocurra en el contexto de una afección que confiere un alto grado de diseminación. ¿Cuáles serían? La neutropenia o la manipulación del tracto urinario. Los pacientes con candiduria asintomática que se someterán a un procedimiento urológico, mismo concepto. Se tratan previo al procedimiento nomás. Puede usarse fluconazol o puede usarse anfotericina de acuerdo a la resistencia de cándida. Fluconazol y anfo creo que les va a llamar la atención por qué no se usa ni voriconazol, ni equinocandinas, ni anfoliposomal, que hoy día tratamos de usar anfoliposomal y no anfodesoxicolato.
esos antimicrobianos no llegan bien a la orina, no se concentran bien en la orina. Entonces, por eso es que si de verdad se trata de una candiduria sintomática o un previo procedimiento urológico, entonces estos son los agentes por los que se opta. La terapia, en caso de haber síntomas, si realmente hay cistitis o pielonefritis, se trataría durante 14 días. Bueno, con lo que les acabo de decir, resistencia a fluconazol, Anfo-B desoxicolato por vía intravenosa, 0,3, 0,6 miligramos kilopeso por día durante 1 a 7 días. Y lo que les acabo de decir, formulaciones lipídicas de Anfo-B no deben usarse para tratar infecciones del tracto urinario porque no penetran en el riñón ni alcanzan concentraciones en la orina, concentraciones adecuadas en la orina. Esto también va para las equinocandinas, que hay estudios que demuestran que por más de que no tienen buena concentración, los pacientes mejoraron, pero se prefieren no optar por ese antimicrobiano. Bueno, espero que les haya servido algo de lo que les conté hoy. Aprovecho para invitarle a nuestro 14º Congreso de Infectología Nacional. Se va a realizar en agosto 17 y 18. 17, 18 y 19 de agosto, sería jueves, viernes, sábado. Están todos invitados. De repente vamos a ir sorteando por las redes becas, así que síganos. Y bueno, eso es todo lo que tenía para decirles. Y si tienen alguna pregunta, vamos a dejar las preguntas para el final de la charla de Elena. Bueno. Mamá, miedo ya de romper algo acá. Ay. Acá no. Eso. Bueno, muy buenas noches. Muchísimas gracias por la invitación y bueno, les agradezco que estén hoy compartiendo con nosotros de esta charla que nos pareció súper apropiada, ya que la prevalencia de la diabetes a nivel mundial está en ascenso. Este es el índice de los temas que vamos a tratar. Podemos, según los últimos datos, en Paraguay existen 414.000 personas que viven con diabetes. Con diabetes, el 90% son diabéticos tipo 2. En el mundo hay 463 millones de pacientes diabéticos y la diabetes le confiere a cada paciente el doble de riesgo de adquirir un proceso infeccioso y de morir como consecuencia de una infección. O sea que la relación entre diabetes e infecciones es bastante amplia. Y como mencionó Rocío, hay infecciones que
definitivamente son más frecuentes en pacientes diabéticos. El 90% de los pacientes que tienen mucormicosis rinocerebral son pacientes diabéticos. Es una enfermedad que es 100% mortal. Está ocasionada por un hongo. Generalmente estos pacientes se presentan como una celulitis facial. Entonces, paciente diabético con celulitis facial, mandatorio una tomografía de senos paranasales. Si los senos están ocupados, hay que descartar sí o sí una mucormicosis antes de llegar a este estadio en donde ya hay una necrosis importante de los tejidos blandos. Otra enfermedad que es característica de los pacientes diabéticos es la otitis externa maligna. Tiene una tasa de mortalidad que puede rondar entre 40-60% si no es tratada apropiadamente, y el germen más frecuentemente aislado es la Pseudomonas aeruginosa. Otra situación, que es la que mencionó Rocío, es la pielonefritis enfisematosa. También la cistitis enfisematosa es una patología casi exclusiva de los pacientes diabéticos. Evidentemente que el paciente diabético tiene alguna condición que le predispone a sufrir este tipo de infecciones. También la colecistitis enfisematosa es una patología que preferentemente se diagnostica en pacientes diabéticos. Y por supuesto que las infecciones de piel y partes blandas son altamente prevalentes en pacientes diabéticos, con una incidencia del 9%. Uno de cada 10 pacientes tiene riesgo de tener una infección del pie. Un 20%, que no es un porcentaje despreciable, va a tener una osteomielitis, y las infecciones del pie en un paciente diabético le condiciona un riesgo 55 veces mayor de hospitalización y 154 veces mayor de amputación versus un paciente que no tiene infección del pie. Entonces, estas son cifras alarmantes y tenemos que hacer algo para evitar llegar a ese estadio. También otras infecciones que son súper prevalentes en pacientes diabéticos, las infecciones urinarias, las bacteriurias asintomáticas, la tuberculosis está ampliamente relacionada con la diabetes. Vamos a ver por qué. La neumonía bacteriana, si bien hay estudios que demuestran que no es más prevalente en diabéticos, la mortalidad y el riesgo de hospitalización claramente lo es. Ahora se nos agrega COVID, influenza, y la periodontitis también es una infección no despreciable que hace que los pacientes tengan un mal control metabólico. Muchos de nosotros ni siquiera le revisamos la boca a estos pacientes. Entonces, también es un llamado de atención y a revisarle al paciente de arriba a abajo. Este es un estudio alemán en donde ellos hicieron un monitoreo de pacientes adultos con diabetes tipo 1, tipo 2 y pacientes sin diabetes. Y ven acá las tasas de probabilidad. Hablamos de que hay una relación entre diabetes e infección cuando el odds ratio es mayor a 1. Entonces, prácticamente estos pacientes con diabetes tipo 2 tienen mayor riesgo de infección del tracto respiratorio inferior, infección del tracto urinario, infección de piel y partes blandas e infecciones fúngicas. O sea, claramente el hecho de ser diabético ya condiciona un mayor riesgo de tener este tipo de infecciones. Y estamos en la temporada, así que vamos a tocar influenza. Solamente en el periodo de 2019 a 2020 produjo 36 millones de consultas médicas en los Estados Unidos, 390.000 hospitalizaciones y 25.000 muertes. Imagínense que es una infección que se puede prevenir, podemos prevenir la hospitalización y la muerte de los pacientes. Las infecciones de vías respiratorias, ¿verdad?, causadas por bacterias o virus, son una de las principales causas de muerte en todo el mundo y matan a más de 2 millones de personas.
en el 2019 fueron la cuarta causa de infección, de muerte en el mundo. La influenza no solamente es una enfermedad que afecta a los pulmones, y esto está ampliamente demostrado y se ha replicado en varios estudios. Condiciona un aumento del riesgo, el incremento de riesgo de stroke, la pérdida de la independencia de los pacientes, sobre todo de los adultos mayores, que nos interesa. Acá le tenemos a un geriatra y médico de familia. La pérdida de autonomía se ve en un 23% de los pacientes. El debut como una descompensación diabética, incrementando los eventos de hiperglicemia. También 10 veces aumenta el riesgo cardiovascular de tener un infarto agudo de miocardio, y por supuesto el incremento del riesgo de padecer de una neumonía. O sea, la influenza no es solamente una infección que puede afectar vías superiores e inferiores, también está asociado a eventos cardiovasculares. Esto es para hablar un poquito de COVID. El hecho de que nuestros pacientes tengan alguna comorbilidad aumenta 12 veces el riesgo de muerte y 6 veces el riesgo de hospitalización, sea la comorbilidad que fuera. Este es un estudio que se publicó en el 2021, en donde se estudiaron qué patologías de base tenían los pacientes que se hospitalizaban por COVID. Y en el top 5 estaba la diabetes, ¿verdad? En el número 4, la diabetes complicada, descompensada, pero haciendo un análisis global, acá vemos en el número 17 los pacientes diabéticos que siguen sus controles, que toman su medicación, también están dentro de este grupo de riesgo, y nada más y nada menos que 43% de los pacientes con COVID severo que se hospitalizaron eran diabéticos. Así que para tener en cuenta la importancia de prevención de enfermedad grave, tanto de influenza como COVID en estos pacientes. Y bueno, Rocío mencionó que evidentemente hay algún trastorno inmunológico que predispone a estos pacientes de tener infecciones, tanto infecciones comunes y corrientes, infecciones comunitarias, como infecciones específicas como mucormicosis. Y acá vemos que hay un amplio abanico de situaciones. Está afectada la inmunidad innata, la inmunidad adaptativa, la inmunidad humoral. Básicamente la hiperglicemia hace que todo funcione mal. Los neutrófilos no cumplen con sus funciones. Los macrófagos tampoco pueden fagocitar a las bacterias, y todo esto es como consecuencia de la hiperglicemia. Lo bueno, estos trastornos se pueden atenuar con un buen control metabólico. Además del daño inmunológico que produce la hiperglicemia, también estos pacientes tienen daños vasculares, y sabemos que nosotros necesitamos una buena circulación para que cicatricen las heridas, para que lleguen los antibióticos. Entonces esto es un círculo vicioso que hace que el paciente esté más expuesto y con más probabilidades de infecciones. Les quiero mostrar un video de 1 minuto, porque inmunología es bastante complejo y muchas veces es abstracto, y no podemos imaginar lo que la diabetes puede llegar a producir. Entonces vamos a ver inicialmente The cómo effects of hyperglycemia on the immune system. esto es lo que normalmente ocurre ante una infección. Se liberan quimiosinas que atraen a los neutrófilos al sitio de infección, ¿verdad? Que es la quimiotaxis. Se adhiere a ciertas moléculas a la superficie endotelial para llegar al sitio de infección. Esto es lo que ocurriría en un paciente
no diabético. Engulle a estas bacterias, que es el proceso que conocemos como fagocitosis, y se controla el proceso infeccioso. ¿Qué ocurre cuando hay hiperglicemia? Se reduce la quimiotaxis. Esa señal que mandaron las bacterias ya no llega a los glóbulos blancos. Entonces tiene menos probabilidad de llegar al sitio de acción y, por supuesto, no se puede controlar ese proceso infeccioso. Este es un macrófago que también está intentando llegar. Esto es lo que normalmente el macrófago llega al sitio de infección y le engulle a las bacterias. ¿Sí? Estamos hablando de esto es inmunidad innata. Cuando hay hiperglicemia, estos macrófagos pueden llegar, pero no actuar apropiadamente en el sitio de infección. Aparte, también está afectado el sistema del complemento. Lo que normalmente ocurre cuando se activa el sistema del complemento es que estas bacterias, al recibir la señal, el sistema inmunológico genera como unas membranas alrededor de estas bacterias que producen posteriormente muerte celular. Esto sucedería en una situación normal, ¿sí? Y bueno, cuando tenemos un paciente diabético, la cascada del complemento está afectada y por ende no se pueden producir estos procesos normales. O sea que el paciente diabético es un paciente inmunodeprimido. Ese es un mensaje que quiero que lleven, pero que con esfuerzo, con educación, podemos llegar a revertir esta situación. Felizmente, estos procesos se dan más en pacientes descompensados con mal control metabólico y también, por otro lado, a pesar de todo este estado de inmunodepresión que produce la diabetes, estos pacientes responden bien a las vacunas. Entonces, una de nuestras estrategias de prevención es la inmunización. Bueno, y acá, nada más para hacer un resumen, tenemos alteración de los polimorfos nucleares y por ende la quimiotaxis, adherencia, fagocitosis, destrucción intracelular, acción bactericida y respuesta menos exuberante ante una infección. Y también tenemos alteración de los monocitos y con ello disminución de los niveles de fagocitosis, disminución de la función de los linfocitos. Entonces, para ir hablando un poco de los factores de riesgo, ya que hablamos que las infecciones de piel y partes blandas son infecciones frecuentes y prevalentes en los diabéticos. Esto es algo que nosotros vemos también, como dice Rocío, es nuestro pan de cada día. Le revisamos en infectología, nosotros le revisamos al paciente de la cabeza hasta los pies, independientemente que el paciente se vaya a consultar por, no sé, por un dolor abdominal, ¿verdad? Que en teoría no tendría relación, ¿verdad? Con el pie o la boca. Y nos encontramos con sorpresa. La semana pasada tuvimos una onicomicosis a Aspergillus terreus. Les cuento esto porque tenemos que hacer la escarificación de estos pacientes. Esto es onicomicosis, esto no es su esmalte o exceso de calcio, no. Esto es onicomicosis, hay que hacer escarificación porque el tratamiento es diferente en el caso de que se aísle una cándida o en el caso de que se aísle un dermatofito. Para cándida usamos fluconazol. Para los dermatofitos usamos terbinafina, por ejemplo, que es una opción terapéutica que es mucho más corta y es efectiva, ¿verdad? Y otra situación que también supone un riesgo de posterior infección, ¿verdad? Y pie diabético es la paroniquia. No subestimarla a la paroniquia porque muchos pacientes empiezan con lesiones superficiales y posteriormente ya, bueno, cuando le encontramos en la urgencia, vemos ese pie que les mostré primeramente, ¿verdad?
También, perdón, esto está repetido. Tiña pedis, esto también, o sea, el pie del diabético es sagrado, hay que revisar, quiera o no quiera, menguando y reviso. Esto también es una puerta de entrada para posteriores infecciones bacterianas. Obviamente que las úlceras, sea la etiología que sea la úlcera, es un factor de riesgo de infección. Cuanto más grande es la úlcera, más probabilidades de que haya un proceso infeccioso, y cuanto más tiempo de evolución tenga, también estamos obligados a descartar que no haya afectación a profundidad, ¿verdad? Cuando tengo una úlcera crónica de 3, 4 meses, de 4 o 5 centímetros, estoy obligado a descartar osteomielitis. No puedo tratarle yo como una infección, una infección superficial que va a curar con 3 a 5 días de antibiótico. Con esta lesión tenemos que descartar osteomielitis sí o sí. Hablamos, los trastornos vasculares macro y microangiopáticos son factores de riesgo para infecciones. No hay buena circulación, no hay buena cicatrización de heridas. Este es un así típico de los diabéticos atróficos, sin pelo, con hiperpigmentación. Entonces tenemos que hacer una evaluación minuciosa del pie, de la pierna de estos pacientes para diagnosticar precozmente, ¿verdad? Si es que ya tiene trastornos vasculares, si tiene trastornos neuropáticos antes de que presente una herida. Y por supuesto, la hiperglicemia es el principal factor de riesgo de infecciones. Paciente diabético mal controlado tiene muchísimo mayor riesgo de infectarse que un paciente controlado. Una de las estrategias es la inmunización. Estuvimos hablando de neumonía bacteriana, de COVID, de influenza. Le podemos proteger a nuestro paciente de hospitalización y muerte. Nada más, vacuna es un tema árido también, pero es importantísimo que sepamos las vacunas, la vacuna antigripal, la antineumocóxica y anti-COVID son vacunas que no tienen la posibilidad de producir una infección en un paciente inmunodeprimido como la fiebre amarilla, ¿verdad? Que es en base a virus vivo, y esa vacuna yo no le aplico a un paciente trasplantado o un paciente con VIH y CD4 menor a 200. Estas vacunas acá de la derecha pueden recibir de manera segura pacientes diabéticos, estén o no estén controlados. Cuanto más comorbilidades tengan, más indicadas están estas vacunas. Y bueno, no hace mucho, el 11 de marzo, tuvimos nuestro consenso nacional. Es el primer consenso nacional que pudo aglomerar a 18 sociedades científicas. Ese documento ya ha sido revisado, se va a publicar y se va a presentar en el Congreso Paraguayo de Infectología, porque queremos que todos sean parte de esto, que asumamos el compromiso de protegerle a nuestros pacientes. Acá están representantes hoy, acá está la doctora Alba, el doctor Juan Acosta. Estuvieron acompañándonos representantes de la Sociedad de Medicina Familiar, de Nefro, así que es un documento que nos compromete a todos a trabajar por una misma causa, que es la protección de nuestros pacientes. Y ya para ir redondeando, la vacuna antigripal que disponemos ahora es una vacuna tetravalente, tiene 2 cepas de influenza A, 2 cepas de influenza B. Esa vacuna se indica una dosis anual. La vacuna antineumocóxica, lamentablemente, en 10 días se terminó así de un saque. Entonces, pero es importante que sepamos que está indicada. La PCV13, que es la Prevenar 13, y posteriormente a las 8 semanas se hace un refuerzo con la Neumo 23. Y un único refuerzo a los 5 años con Neumo 23. Entonces, de esta manera le protegemos a nuestros pacientes. En países de primer mundo ya hay
vacunas antineumocóxicas que cubren 20 serotipos de streptoneumonía, que seguramente cuando dispongamos vamos a tener que actualizar. La vacuna anti-COVID que tenemos en el país es una vacuna bivalente, está indicada actualmente para todos los pacientes mayores de 60 años, pacientes con comorbilidades independientemente de la edad. Es una vacuna que tiene la variante de Omicron y el SARS original que se detectó en Wuhan. Así que como Omicron es la variante que circula de manera predominante, esta es la que está indicada actualmente. No sabemos si esto va a tener una indicación anual como la vacuna antigripal, pero si nuestro paciente ya tiene más de 6 meses de su última aplicación, tenemos que actualizar. Importantísimo, con la prevalencia de las infecciones de piel y partes blandas, tenemos que aplicar la antitetánica a nuestros pacientes. TD o TDPA, en la primera consulta, cuando se le diagnostica la diabetes, ahí aplicar. De esa manera podemos proteger. Vacunas que no están disponibles en el país, pero que es importante y que de hecho que ese es el objetivo del consenso, tratar de llegar a las autoridades del país y que podamos tener alguna vez y aplicarle a nuestros pacientes contra herpes zóster. Nosotros, o sea, tenemos adultos de 50, 60 años que tuvieron varicela, que se pueden reactivar y tener un cuadro de herpes zóster, neuralgia posherpética y todo lo que implica eso. También la hepatitis B está indicada en estos pacientes, 3 dosis, y dengue también si es que tenemos una IgG previa en pacientes de 9 a 45 años. Y este es un cuadro, ¿verdad? Para que veamos que prácticamente las mismas vacunas están indicadas en mayores de 60, menores con comorbilidades, inmunodeprimidos, personal de salud. Nosotros también somos un blanco. 20% del personal de salud se vacunó contra la gripe el año pasado. Entonces también somos un foco en quién trabajar y concientizar de la importancia. También están las embarazadas como un grupo de riesgo, no olvidarnos de aplicarle la antigripal, la anti-COVID y la TDPA en cada embarazo. Y bueno, la prevención de infecciones, cambio de estilo de vida. Seguramente que la doctora Alba después nos va a comentar que hablarle y educarle al paciente puede requerir más de 7, 10, 15 minutos que te da el sistema público. Entonces, tenemos mucho por delante. No es solamente tomar una pastillita, ya sabemos, esto es cambio de alimentación, actividades físicas y la medicación. El control de la glicemia es fundamental para prevenir infecciones, ya hablamos, porque previene el daño micro y macrovascular, previene infecciones, y el screening del pie. El pie diabético requiere un manejo multidisciplinario. Necesitamos contar también con podólogos que puedan dar el soporte que requieren estos pacientes. A nosotros, lamentablemente, cuando nos llegan al consultorio ya son pacientes con artropatías de Charcot, con úlceras crónicas totalmente deformadas y no hay mucho que ofrecer, pero a lo mejor la gente que hace atención primaria tiene más opciones. Nosotros tenemos que evaluar en la primera consulta si hay neuropatía, la integridad de la piel, ver si tiene hongos, si tiene infecciones bacterianas ya, si es que hay insuficiencia vascular, qué tipo de calzado usa el paciente, evaluar qué media usa y recomendarle algo que absorba el sudor. Entonces, es mucho lo que tenemos que hacer en una primera consulta. La salud bucal es súper importante, la periodontitis está súper estudiada también, que es una de las causas de mal control glicémico, que de repente vos así le mirás a tu paciente, está súper chusco, le abrís la boca y a veces sorpresa. Y la inmunización, fundamentalmente ahora que estamos en temporada de invierno, vacuna antigripal, vacuna anti-COVID, eso está disponible en IPS, en el Ministerio de Salud, incluso en los centros asistenciales privados tienen vacuna del ministerio. Entonces todos le podemos indicar su vacuna, no importa si yo soy de medicina familiar, de nefro, endocrino, trasplante, tengo el aval
soy parte del consenso, entonces puedo indicarle la vacuna. Los riesgos o los efectos colaterales son mínimos, generalmente son locales, así que tenemos que perder el miedo a prescribir una vacuna. Y bueno, como conclusión, los pacientes diabéticos son pacientes inmunodeprimidos. Esta inmunodepresión se puede revertir con un buen control glicémico. Esta inmunodepresión conlleva un aumento del riesgo de infecciones de todo tipo. Y por supuesto que es necesario un abordaje integral y multidisciplinario, por eso les invitamos hoy a nuestros colegas de otras especialidades para que puedan tener una mirada diferente al momento de evaluar a estos pacientes. Y la vacunación es una estrategia efectiva de salud pública y es un compromiso de todos. Gracias. Le quiero pasar la palabra ahora a los panelistas. Buenas noches, yo soy la doctora Alba Guerrero. Y bueno, así como estuvo diciendo Elena, más que nada tenemos que centrarnos en enfocarnos en tratar al paciente y que este paciente sea consciente que no se trata solamente, y también nosotros mismos, no se trata solamente de darles las medicaciones y tipo, bueno, toma tus 2 metforminas, toma tu DAPA y chao, sino que enseñarles y hacerles llegar que el cambio de estilo de vida es fundamental para el control glicémico. Porque lastimosamente, bueno, estoy tan en el área pública como ministerial, como en la previsión y privada, y el paciente no entiende que ese cambio de estilo de vida implica un 60% del tratamiento. Entonces, si nosotros llegamos a hablar con este paciente y nos enfocamos en tratar su nutrición, su estilo de vida, que se chequee los pies después de bañarse, que se examine y que tenga en cuenta esos signos de alarma, que se vaya al dentista y que sepa que se tiene que vacunar anualmente con respecto a ciertas vacunas principales, estamos haciendo un gran cambio en ese paciente al hacerle llegar que es súper importante. Lastimosamente, muchos de nuestros pacientes no se vacunan por temor. Entonces, en estos años, por ejemplo, que estuvimos con pandemia, me venían pacientes y me decían, doctora, ¿me vacuno o no me vacuno? Me tocó, yo tengo 80 años y me tocó tipo hace 6 meses vacunarme y no me vacuné por temor. Y ahora que puedo venir ver contigo, ¿vos qué me decís? Entonces, es muy importante que en cada consulta que tengamos y hagamos hincapié en sobre todo la vacunación de ese paciente, porque nos va a prevenir. Quizás no, quizás llegue a tener esa enfermedad, pero no va a ser tan riesgosa como sería sin una vacunación. Buenas noches, yo soy la doctora Celeste Villalba, especialista en nefrología y apuntando más a lo que habló la doctora Rocío, tratar al paciente, sobre todo eso, no al papel, ¿verdad? A las bacteriurias asintomáticas y también justamente como nefróloga, advertir también a los pacientes, como dijo la doctora Alba, de nuestros pacientes, más del 50% nefrológicos son pacientes con diabetes mal controladas. Entonces, desde el punto de vista diabetes, obesidad, insistir en los pacientes el cambio del estilo de vida. Y eso. Muchas gracias por asistir. Buenas noches, un gusto poder estar con ustedes compartiendo este tema. Y como médico de familia quiero agradecer a la Sociedad Paraguaya de Infectología en la persona de la doctora Rocío, la doctora Elena, por la invitación. Es un honor poder hablar sobre un tema que de repente minimizamos y en base a la experiencia que tuvimos con la pandemia sobre el uso racional de antibióticos. Estamos muy acostumbrados a indicar antibiótico-terapia sin tener consideraciones que de repente aprendemos desde el grado donde nos formamos.
Estábamos hablando antes con las doctoras, antes de iniciar la charla, dónde está el error con relación a cómo yo no puedo definir o que el paciente inclusive sepa más que yo con respecto a la bacteriuria asintomática. Y sin embargo es tan fundamental para nosotros, y nosotros digo como médico de familia, donde de repente estamos en un lugar del país donde no tenemos a especialistas, no contamos con un infectólogo, con un endocrinólogo. Entonces, como somos la puerta de entrada al sistema, tenemos que decidir y tomar una conducta con respecto a este paciente que está llegando. Y es ahí donde me quiero detener en algunos puntos con respecto a esto. La bacteriuria asintomática mencionamos varias veces, pero ¿qué síntomas? ¿Qué es lo que tenemos que tener en cuenta? Y generalmente hablamos de síntomas urológicos del tracto genitourinario. Pero ¿y en el adulto mayor cómo manejamos eso? El paciente adulto mayor no siempre te va a referir disuria, no te va a referir síntomas urinarios. Entonces, ¿qué consideraciones tengo que tener como médico de familia ante un adulto mayor? Es ahí donde tengo que considerar un síndrome confusional agudo, decaimiento del estado general, la inapetencia, que también podrían ser indicadores o síntomas de una infección urinaria. Me llamó mucho la atención y vuelvo otra vez a lo que aprendemos en grado que decía anteriormente. La doctora mencionó el examen físico. Elemental, eso es básico. La clínica es soberana. Evaluarle al paciente, tocarle al paciente. Vuelvo a insistir con la especialidad que tengo. El médico de familia es la puerta de entrada. Nosotros no podemos hacer prevención si no le conocemos al paciente en todas sus dimensiones. Y eso implica también conocer el aspecto físico. El paciente puede llegar por una molestia abdominal, sin embargo, tiene una lesión en el pie y esa lesión de pie, de partes blandas, yo tengo que ver un poquitito más allá y ver si no tiene una comorbilidad como la diabetes. Entonces, aprovechar esa puerta de entrada, aprovechar ese momento con el paciente y examinarlo, como decía la doctora Elena, desde la cabeza hasta los pies. Y el uso racional de antibióticos, cómo hacemos con las recaídas y con las recurrencias, qué podemos hacer nosotros como médico de familia estando allá en Quindú, en Pedro Juan Caballero, en el interior otra vez de Pedro Juan Caballero, donde yo no tengo un infectólogo que me pueda ayudar. Y estamos muy acostumbrados, está de más decir que en Paraguay el mejor, de repente no sé lo que tengo que hacer, pero sé a quién llamarle. Eso aprendimos siempre en la residencia. Entonces, si no tengo ni siquiera a quién llamarle porque no tengo señal como médico de familia, entonces, ¿qué debo hacer con las recaídas y recurrencias? Eso quería de repente tirar a mano de... Aprovechando el mal punto y antes de darle la palabra al doctor Juan, el segundo caso clínico que presentó la doctora, que era el paciente de 79 años prostático y con sepsis urinaria, era mi papá. Para mostrar que la infección urinaria es un proceso agudo. ¿Entendés? No es que el paciente está con su infección urinaria 4 o 5 meses y viene así súper chusco. No. Y sobre todo si son pacientes adultos mayores. Es un proceso infeccioso agudo. Y si el paciente es diabético, hipertenso, obeso, añoso, claramente va a tener síntomas, se va a notar que el paciente está infectado, ¿entendés? Entonces, eso, por ejemplo, o sea, la clínica, ¿verdad? Obviamente el paciente adulto mayor tiene trastornos del estado de conciencia, trastornos hidroelectrolíticos, es mucho más complejo, de repente no es solamente abocado a síntomas urinarios, pero ese caso con Rocío dijimos, vamos a poner, ¿verdad? Una infección, una vaginitis, ¿verdad? Una candidiasis vaginal, una infección urinaria real y una bacteriuria. Lo que nosotros vemos y lo que endocrino nos envía, pero así cada rato, son bacteriurias sintomáticas. El paciente viene para retirar su medicación o para mostrar sus análisis y viene espléndido. Así él vino manejando de su casa y de ahí nomás ya o se va con un antibiótico
o se va a pedir un turno en infecto. Entonces, es un poco para que no nos comprometamos en este proceso, ¿verdad? Infección en diabético es algo que se puede manejar desde el consultorio de clínica médica, de medicina familiar, geriatría, endocrino. Y bueno, entonces también, y la infección urinaria, entre comillas, bacteriuria sintomática, es una de las principales causas de prescripción inapropiada de antibióticos. Entonces, con esto también nuestro objetivo es colaborar con eso, y es un compromiso también de todos dejar de indicar de manera innecesaria antibióticos. Doctor Juan, unas palabras. Ya. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Soy el doctor Juan Acosta, me dedico al área del trasplante renal, nefrólogo. Y realmente es algo muy particular. Sabemos que hay poblaciones especiales, una de ellas son las gestantes, por supuesto, no es mi área, pero sí el trasplante renal, por supuesto. Entonces, ¿qué pasa con el trasplante renal? Muchas veces nosotros mismos, los que hacemos trasplante, tratamos y retratamos y retratamos, y es como dijo la doctora Rocío y la doctora Elena, habría que evaluar realmente si hay o no hay síntomas, porque a veces una pielonefritis del injerto, evidentemente, vamos a palpar un poco el injerto a ver cómo estamos con el injerto, si le duele o no le duele, y otras veces tratamos porque apareció. El problema que tenemos muchas veces, nuevamente volviendo con los cirujanos, es que cuando se hace el trasplante renal, generalmente el paciente termina con su catéter doble J, que se retira por lo general a las 4 semanas. Entonces, tenemos un problema importante porque pasa el paciente nuevamente para retirarse su catéter doble J y viene con algún bicharraco, ¿verdad? Que solamente los microbiólogos pueden pronunciar muchas veces, con resistencias brutales. Entonces, es un problema que tenemos. No sabemos qué pasó en el medio, ¿verdad? Higiene, tal vez, una buena asepsia, si realmente la sala de procedimiento está contaminada o no. O sea, son muchos factores. Y ahí nuevamente entramos a tallar, ¿verdad? A quiénes realmente le vamos a tratar. Indiscutiblemente, evidentemente, hacemos profilaxis en pacientes que van a ser sometidos a retiro de doble J. A partir de eso evaluamos. Y otra población especial, falla renal crónica, son aquellos pacientes que tienen poliquistosis renal. Entonces, también es un problema. Ahora estamos reevaluando nuevamente nuestro protocolo, ¿verdad? Cuando podemos trabajar en manera conjunta con los urólogos para que nos hagan una nefrectomía por lo menos parcial. ¿Por qué no total? Porque son pacientes que tienen una falla renal crónica, evidentemente, y mal manejo de la presión arterial. Ya tuvimos pacientes que en algún momento han ido a nefrectomía radical de ambos riñones, evidentemente, y no pasaron muy bien en diálisis. Entonces, vemos, son, como le digo, pacientes con poblaciones especiales donde evaluamos hasta cuándo hago profilaxis, cuál sería la mejor profilaxis, y lastimosamente estamos todavía estudiando eso. Pero lo cierto y lo concreto es que normalmente, si no hay síntomas, como siempre le digo a los pacientes, no te pica, no te duele, no te arde al orinar, no estás diciendo incoherencia o tu familiar no dice estupideces, para que me entienda el familiar, porque soy muy claro con ellos, no se trata, porque es lo que recibimos. Creo que Celeste, creo que el doctor Federico y acá las compañeras de trabajo, las infectoras, es lo que vemos todos los días. Uso irracional de antibióticos. Le hacemos gastar al pedo al paciente, no sirve para nada realmente, y cuando realmente amerita, ya nos quieren sacar todos los órganos en particular, porque el costo que implica eso, si tiene IPS, si tiene el público y si tiene privado, ni qué decir, es altísimo. Solamente eso. Gracias. Gracias, doctor. Bueno, contestando tu pregunta sobre las recurrencias, son temas, o sea, la recurrencia es un tema súper complejo porque existe. De que existe, existe, tiene una definición, más de 2 casos de infección urinaria en 6 meses o más, o 3 o más casos en un año. Son realmente la evaluación de esas pacientes, sobre todo pues son mujeres, la mayoría son mujeres, es muy complejo porque la parte ginecológica en sí hay que estudiar exhaustivamente. Muchas veces la forma de interrogar, ya le dirigimos a otra cosa, porque te pica, te arde, eso luego ya no es infección urinaria. Infección urinaria es disuria, y una disuria aguda, porque el prostático tiene una disuria, pero crónica. Como dijo Ellen, llegan al consultorio divinos ellos, porque alguien les mandó,
Pero el que realmente tiene infección urinaria está a punto de morirse de dolor, mínimo. En cuanto a los adultos mayores, como bien dijiste, ellos tienen otro tipo de signos y síntomas. Trastorno del sensorio, no quiere comer, lo para el familiar es catastrófico, está enfermo, algo le pasa, ¿verdad? No se levanta y no quiere comer. Entonces, esos son sugestivos, son, digamos, análogos de los síntomas de irritación vesical, por decirte. Y con respecto a las recurrencias, si de verdad ocurriera, hay antibióticos, se hacen base a urocultivos previos, se hace en forma crónica, no hay un consenso que diga es muy controversial de tiempo. Se puede usar 3 meses, 6 meses, 1 año, deja, vuelve, algunos dejan, se curan, pero también mucho del problema es psicológico. Se puede usar sulfa y nitrofurantoína, son los antibióticos de elección, se usa a mitad de dosis. Y la verdad que los pacientes pasan súper bien. O también otro de los problemas son las infecciones urinarias postcoitales de las mujeres jóvenes. Es un problema tremendo porque son mujeres generalmente jóvenes, recién casadas, que quieren tener relaciones sexuales como cualquier persona, como cualquier pareja joven sana, y vienen con ese problema. Entonces también se descarta todo lo ginecológico primero y de última se elige hacer la terapia antibiótica de tratamiento prosupresivo en este caso. Y otra cosa es ver el tema de las mujeres, así pasamos por varios, así como los hombres también, pero por varias etapas de la vida, la disminución del nivel estrogénico disminuye las defensas, predispone a las infecciones urinarias como otro tipo de infecciones. También la sequedad vaginal por ese tema pica muchísimo las adultas mayores que vienen en nombre de infección urinaria, en realidad es sequedad vaginal. En vez de darle antibióticos, óvulo de estradiol y solucionan su problema. O sea, es muy complejo y se tiene que trabajar multidisciplinariamente. Bueno, no sé si hay alguna otra pregunta. Doctor Duilio, ¿alguna acotación? Sí. Estamos transmitiendo online, así que vamos a pasar el micrófono a otro. Y después, doctora. Que el tema de infección urinaria es interesante y los años del consultorio muchas veces te dan un baldazo de humildad cuando te equivocas en el diagnóstico. Muchas veces el síntoma no es bien estudiado, no es lo mismo un ardor genital que una disuria o una estranguria o una polaquiuria. Es decir, la forma en que el paciente, y uno no le puede preguntar al paciente en términos médicos, tiene que ver la forma que el paciente comprenda la zona que le está molestando para que pueda referir adecuadamente eso, ¿verdad? En el paciente, desde el paciente pediátrico en el cual la anatomía y la forma de higiene modifican la presencia o no de microorganismos, en la mujer adulta jóvenes por los hábitos sexuales que pueden modificar también el tipo de colonización que tenga la zona genital por la cercanía. Las infecciones urinarias en el adulto joven, varón, que siempre están relacionadas a otro tipo de situaciones y nunca uno puede simplemente considerar una infección urinaria normal en el adulto joven, sino hay que buscar siempre una anomalía o una anatómica. En la mujer gestante, prevenir por las modificaciones y la inmunomodulación que genera la presencia de microorganismos en genitales que pueden llevar al aborto prematuro asociado a una bacteriuria, no a infección. En la mujer, digamos, multípara, muchas veces presenta frecuentemente bacteriuria y todavía es una adulta joven. Por la multiparidad se producen anomalías anatómicas que le van a generar trastornos
misionales y una urodinamia anormal. Y muchas veces eso no se evalúa con un ginecólogo que tiene que tener una evaluación del piso pelviano para considerar qué está pasando. Por eso no se soluciona con antibióticos. Y la paciente viene en forma periódica con una bacteriuria y lo que tiene es una anomalía anatómica por una multiparidad, ¿verdad? No se evalúa la urodinamia. Y en la mujer, digamos, ya posmenopáusica, los cambios hormonales que van a generar un cambio en la ecología y en la química genital con modificaciones endoteliales, hormonales, y la ecología protectora muchas veces del lactobacillus ni siquiera se los busca, ¿verdad? Entonces hay un pH, es decir, en una evaluación genital y urológica, muchas veces no pedimos pH, no investigamos lactobacillus, no tenemos el concurso de un ginecólogo que maneje bien la parte endocrinológica de esa mujer, que puede ser, digamos, mejorada con un manejo metabólico y hormonal. Y es muy difícil también la consulta en la mujer cuando tiene dispareunia y lo que realmente tiene es un ardor genital y no es una disuria. Entonces, evaluar, y eso no se puede hacer en 10 o 15 minutos, y considerar que el paciente no es una firma para el seguro. El paciente tiene que ser evaluado en una primera consulta mínimo 30 a 45 minutos. Y sabemos que eso no se hace. Muchas veces se le considera una firma, que es lo que va a redituar una consulta en el seguro, que es lo que nosotros académica y éticamente tenemos que tratar de erradicar, pero es sumamente difícil. En los pacientes geriátricos solemos ver, y en los pacientes post-terapia intensiva, lo que tienen es muchas lesiones genitales asociadas a los pañales que se usan, y lo que tienen posteriormente son ardores genitales y no infección urinaria. Y cuando una vez, digamos, teníamos una orina patológica y el paciente tenía dolor abdominal y vemos que fue tratado como una infección urinaria, un cirujano, pero de los que hacen clínica quirúrgica, me dijo, no, o es una apendicitis o es una diverticulitis que te inflama por continuidad la vejiga y lo que tenés es una leucocituria asociada a una infección intraabdominal y no es una infección urinaria. Entonces, algunas veces encontramos cirujanos. Gracias, doctor. Yo tenía nomás curiosidad de saber un poco sobre infección urinaria e hipertensión. A veces uno tiene una paciente que viene con un aumento en la presión arterial, ya está tratada o no tratada, ¿verdad? Con síntomas muy inespecíficos. Y uno le hace un examen de la orina como parte de la rutina de urea y creatinina y cosas por el estilo, encuentra que tiene una infección urinaria, pero asintomática. ¿Qué uno hace en ese caso? Bueno, en ese caso no se trata ni, si la paciente no tiene síntomas de irritación vesical, hablamos de una paciente que es consciente y que puede responder preguntas como tengo disuria o TSC o molestias para orinar o me duele mucho al terminar de orinar, no termino de orinar o quiero orinar a cada ratito, pero no porque tomo mucho líquido, porque me voy al baño y no termino de orinar. Hablamos de ese tipo de pacientes. Si no tiene síntomas, no se trata. Ni siquiera se pide el urocultivo. No, no. No se relaciona con eso. No. Solamente paciente. Jefe. En relación a lo que preguntaba, Sí. tiene un incremento de la presión arterial y está relacionada a una infección urinaria.
la paciente va a tener un cuadro clínico urinario. Porque para que exista una reacción adrenérgica relacionada a un cuadro infeccioso, debe existir una infección. Ahora, si es un hallazgo casual de hipertensión y bacteriuria asintomática, lo más probable es que la causa de la infección no sea esa bacteriuria, sino que es otro el factor, porque cuando la causa de un incremento de la presión o una alteración hemodinámica es asociada a una infección, la infección debe tener una repercusión sistémica. Otro comentario que quería hacerles, porque me preguntan muchísimo, nos preguntan muchísimo todo el tiempo, es con respecto a la candiduria, si no se trata cuando hay pseudo-IFAs, levaduras, es lo mismo que la bacteriuria asintomática. Si hay cándida en orina, si no hay síntomas, no se trata, salvo los pacientes que ya les había mencionado antes. Neutropenia, ya que veo algunos pediatras en el recién nacido. No mencioné eso porque, bueno, era una charla básicamente para adultos. Y también los que se van a someter a procedimientos quirúrgicos. No sé si hay alguna ¿Alguna otra pregunta. pregunta del auditorio? Quiero hacer una consulta para una biopsia prostática vía, no sé si se llama endoscópica o laparoscópica, se hace profilaxis Sí, después doctora. de eso, ¿sí? Sí, se hace previo. Generalmente esos pacientes salen sondados, entonces podría considerarse hacer hasta No, que no 40. salga sondado. No, Sí. no. Si no sale sondado, se hace prequirúrgico nomás. Bueno, Sí, gracias. sí o sí, porque sangra bastante. Si no hay preguntas en el auditorio, Liz Galvez ya nos está señalando con el reloj. Les agradecemos muchísimo a los panelistas. Es realmente un honor contar con profesionales de diversas especialidades. Creo que el compromiso de cada uno es llevar esta semillita a sus servicios, a sus sociedades y que podamos seguir hablando de esto. Y bueno, así como pacientes diabéticos, vemos todos los que estamos acá presentes, también tenemos otro tipo de pacientes inmunodeprimidos, tenemos que seguir trabajando en prevención. Y bueno, antes de hacer el cierre, tenemos cuatro becas para el curso de multiresistencia a propósito de prescripción inadecuada de antibióticos. 756. 756, bien. Paola Martín, espectacular. Vamos a controlar la asistencia. 773. 773. Ah, bien, felicidades, Juan Lu. Vamos a tomar nota. Juan Lucio. Vamos a ver si le da suerte a Café. 775. Felicidades, doctora. Felicidades. Último. 747. Un aplauso para los ganadores. Y les invitamos a pasar para el refrigerio. Adelante. Gracias.